Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel. Pero a esta hora le damos la bienvenida al senador independiente José Vargas Vidot. Muy buenos días, senador, ¿cómo está? Julio, ¿cómo tú estás, hermano? De verdad, escuchándolos a ustedes, nada, yo creo que deben de añadir que se gastaron 27 millones de dólares en ponchadores que no sirven. También. ¿Sabes? Que los abanicos de 68 pesos valen en el mercado 18 dólares, lo que valen. Y que son abanicos de casa, no son abanicos industriales y que por lo tanto no van a resolver absolutamente nada. Claro, pero como estamos siempre corriendo atrás, reaccionando a las cosas que se nos advirtieron hace mucho tiempo y no hicimos nada, pues todo termina saliendo peor, ¿verdad? Gastando más dinero. Imagínense, $1 billón, $1,000 millones de dólares para comprar acondicionadores de aire para las escuelas. Pero toda esa reactividad siempre va a ser el nicho de la corrupción, porque es ahí donde entran los amigos del alma, es ahí donde entran las ventas que son inusuales, es ahí donde se escapa de la transparencia y yo creo que a veces en nuestro país eso parece ser la norma, provocar la crisis para entonces entrar en una relación contractual con alguien que no vale la pena. Definitivamente. Vamos a ver en qué para todo esto, pero bueno, advertidos estamos hace tiempo y ya se nos ha dicho pues que planifiquemos con tiempo para la temporada caliente del próximo año y de la próxima década con estas temperaturas que van a seguir en aumento. Bueno, mientras tanto, senador, usted llevó a cabo unas vistas públicas relacionadas a la situación en las cárceles del país que fueron incentivadas inicialmente por la muerte de Chanel Colón. ¿Qué irregularidades encontraron ustedes en estas vistas públicas? Nosotros no solamente llevamos vistas públicas, hicimos decenas de requerimientos de información, tanto a Physician Correctional, al Departamento de Corrección y Rehabilitación, a LUMA, hicimos audiencias, reuniones ejecutivas, hicimos colaboración con la demanda de ACLU, visitamos los complejos correccionales de Bayamón, el de mujeres, llamadas, cartas. ¿Qué no hicimos? Pues los hallazgos, en el caso, por ejemplo, de Chanel, sabes que lo investigamos a raíz de el problema de salud mental, porque Chanel es el caso típico donde una persona, en vez de estar sumariada, el sistema completo le falló, porque una vez que fue arrestada y que había una evidencia clara y documentada de parte de la familia de que ella era una mujer que tenía ya una condición crónica de salud mental y que se exacerbaba y la ponía en su estado agudo y por eso entró en un delito, en lo que llamó un delito, la realidad es que el sistema le falló sumariándola en vez de estar metida en un nivel de cuidado adecuado. Una vez que llega a la prisión, entonces el tiempo en el cual Chanel estuvo ingresada en el Centro de Rehabilitación para Mujeres, en ese tiempo Physician Correctional, que es quien da los servicios de salud, mantenía en su planilla laboral 0.5 psiquiatras y un psicólogo. 0.5, ¿qué es eso? La mitad de un psiquiatra tenía. Exactamente. Un part-time. Y en el caso, por ejemplo, del estado agudo de ella, que es que el momento en donde se exacerba su situación, porque Chanel no estaba afectadita con algo sencillo. Chanel ya había estado hospitalizada con hospitalizaciones involuntarias en los Estados Unidos, tenía un amplio expediente documentado de su condición. Y cuando entra en esa crisis, la sacan de máxima donde estaba en segregación, la llevan como debe de ser al centro médico correccional. El psicólogo que la recibe muy bien. Me parece a mí que hace un buen diagnóstico y hace un referido a otro nivel de cuidado en el propio Physician Correctional. Y ahí entonces el 0.5 aparentemente no estaba, estaba de vacaciones, no tiene la culpa. Pero no había nada en el protocolo que, según los directivos de Physician, dice que existía ese protocolo que insistieron en repetir una y otra vez, no se cumplió con ella y lo que hicieron fue llevarla nuevamente a su institución de origen sin haber revertido síntomas. En la institución de origen, pues obviamente se evidencia en nuestra investigación
la ineficacia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, pues aparentemente el personal diezmado que había ahí, aun cuando quisieran hacer lo mejor del mundo, la persona que estaba en la oficial de custodia, quien estuviera, tenía que lidiar con 3 módulos a la vez y no... no había personal suficiente. Mira, no solamente no había personal, sino que el Departamento de Corrección y Rehabilitación nunca hizo un esfuerzo por hacer una fiscalización apropiada de los servicios subcontratados de salud en todo su sistema. Los servicios por contrato debían de estar sometiendo informes mensuales y sin embargo ellos se conformaron con informes trimestrales que yo los tengo dentro de la investigación, que son informes inoficiosos, que no contienen nada, que parecen pro forma. No hubo fiscalización. De hecho, la secretaria en algún momento cuando yo la confronto, ella dice, bueno, lo que pasa es que entonces vamos a subcontratar otra compañía más para que supervise a la compañía que ya contrataron. Pero yo no entiendo, aquí se privatizan las cosas, que es toda responsabilidad del Estado, y entonces como que la privatización es el equivalente a lanzar los servicios por la libre y incluso hasta lavarse las manos. El Estado a veces se le pregunta sobre un tema privatizado, dice, bueno, es que eso es responsabilidad del ente privatizador. Bueno, al final de cuentas es responsabilidad del Estado que delegó en ese ente privatizador. Bueno, pues por eso es que tiene que existir siempre una responsabilidad suprema de fiscalizar y supervisar a quien tú tienes subcontratado. Aparentemente, por no tener disponible, Chanel, el acceso al nivel de cuidado apropiado, según el propio protocolo de Physician, pues fue devuelta a su módulo y ahí es donde se desencadena una serie de eventos que todavía... Yo mantengo este informe todo abierto y parcial porque todavía el NIEN, después de 1 año y 4 meses, no ha soltado prenda y no hemos podido entonces entrar en detalles que son importantísimos para poder hacer una determinación mucho más eficaz. Pero sí te puedo decir que en todas las vistas nuestras sale a relucir la ineficacia de ese contrato de Physician Correctional. ¿Y qué se va a hacer con eso entonces, senador? Si es ineficiente, ¿por qué lo tenemos? Yo estoy exigiendo que se revoque ese contrato, que no se contrate de nuevo, porque ellos a finales de septiembre tienen que contratar. Si nos dimos cuenta en el presupuesto del gobernador que en un espacio en el espacio de ese presupuesto está hasta puesto el nombre de ellos, o sea que se supone que en una nueva contratación haya una consideración de cuál va a ser el desempeño de esa empresa, si es que debe de contratarse de nuevo. Y parece ser que están tan enyuntados que parece que tiene... O sea, así que no es mi sugerencia, es mi exigencia que no se renueve el contrato. Segundo, que se haga un estudio riguroso sobre la gerencia, sobre la planilla laboral, sobre los subcontratos de esa compañía, sobre el deber fiscalizador del Departamento de Corrección y Rehabilitación y cómo eso impacta y está impactando a la salud de los confinados y de los empleados. Muy bien, muy bien. Bueno, por último, y esperando, ¿verdad?, reacciones a este planteamiento. Antes de concluir, senador, le pregunto su posición en torno a los nombramientos de las secretarias de Familia y Educación que están pendientes de consideración. Ayer yo tuve ¿a favor o en contra? Sí. Yo tuve una reunión parcial con la secretaria y con la nominada de Educación. Lo que hice fue darle un montón de preguntas, espero que me las conteste y ahí hago mi decisión. Y en ninguna de las dos tengo una seguridad si voy a votar a favor, honestamente. ¿Ninguna? ¿Alguna que le preocupe más que la otra? Me preocupa muchísimo educación. ¿Le preocupa muchísimo? ¿Por qué? Bueno, porque lo que pasa es que educación es posiblemente uno de los departamentos más neurálgicos de una gobernanza. Y sin embargo ha pasado de mano en mano como si fuera la papa caliente. Yo tengo que estar absolutamente seguro que el nombramiento de ella no es un nombramiento de agua para cubrir precisamente los parchos de los otros. En el caso de Cianí, la secretaria designada de Familia, ¿hay algo que le preocupe en términos de su perfil y su...? Me preocupa las posiciones que ha asumido frente a los proyectos de sinhogarismo que yo he presentado. Me preocupa eso, me preocupa la posición que se ha asumido frente a las denuncias sobre los hogares de ancianos y de personas adultos mayores, que hemos hecho investigaciones empezando por el Hogar Las Águilas. Sí. Y me preocupan muchísimos planteamientos que hacen empleados que no se atreven ni siquiera a hablar
de que ha habido un clima siempre de persecución. No estoy diciendo que es ella, porque yo a Cianí personalmente la conozco y creo que es una gran persona, no tengo nada personal en contra de ella, pero creo que... Sí, situaciones que hay que atender, ¿le parece a usted al interior del departamento? Absolutamente, tiene que haber algo más con chichichija. Cómo no. Bueno, le agradezco, senador, gracias por estar con nosotros. Bueno, nos vemos, Julio. Adiós. Hasta luego. El senador Vargas Vidot, senador independiente, sobre estas vistas públicas en las que, desde su punto de vista, según los hallazgos, hay múltiples irregularidades que pudieron haber provocado la muerte de esta confinada de Chanel, y si este es el caso con ella, quién sabe si otras tantas muertes que se han estado produciendo, entre otras causadas por el acceso a las cárceles de los opioides. ¿Cómo entran esos opioides a las cárceles? ¿Cómo entra la droga allí? Incluso durante la pandemia, donde los familiares no tenían acceso a los confinados, se dieron situaciones de sobredosis. Así que no venga con que los familiares son los que llevan la droga a la cárcel. No estaban en la pandemia. Noticia de portada. Cerca de $1,000 millones costaría la jugada de instalar acondicionadores de aires en las escuelas. Esto según se desprendió de una vista pública en la que se estuvo analizando esta situación y las opciones para atender la crisis provocada por, no sé si decir el calor, sino la falta de planes por parte del Estado para enfrentar el incremento de las temperaturas que se anticipó desde hace más de una década ocurriría, pero para el que no había ningún plan a la vista. Ahora, cuando el problema está a nuestra puerta, comenzamos a hablar de opciones. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana, por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Y bueno, para hablar un poco sobre este particular, le damos la bienvenida al señor Ramón Ruiz, presidente de la Comisión de Gobierno, que estuvo evaluando este asunto en el día de ayer. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días a ti, gracias por la oportunidad de compartir con tu radio audiencia en un tema tan importante para Puerto Rico, para la educación, y recordando, Julio, que hace un año, en septiembre del año pasado, Eliezer Ramos Pared empezó a trabajar con este asunto, pero no se estableció una política pública del Departamento de Educación, como tú bien acabas de mencionar, para lo que estamos viviendo hoy, que el próximo año será lo mismo. Claro, el próximo año y por los próximos 10 años, ¿no? Ese es el pronóstico de que las temperaturas van a ir creciendo. Yo no me quiero imaginar cómo va a ser eso, ¿verdad? Pero hay que planificarse. Oye, Julio, y en el presupuesto que nosotros aprobamos del Departamento de Educación, que comenzó en vigencia el 1 de julio, no se contempló por el Departamento de Educación ni a la Oficina de Gerencia de Presupuesto ni a FAS que se le asignara un dinero exclusivo para empezar a establecer esa política pública en los planteles escolares. No se pidió, no está en el presupuesto contemplado, por lo tanto, aquello que se atendió en septiembre del año pasado simplemente fue vamos a pasar el Niágara en bicicleta, y más adelante trabajamos la situación que ahora se habla de $1 billón para atender 33,000 salones de clase en los 856 planteles escolares, de lo que estamos hablando, que ayer se presentan unos números que sería por inversión de las subestaciones eléctricas solamente. Las subestaciones eléctricas, a razón de $700,000, aquellas que pertenecen en un momento dado a edificios públicos y las que pertenecen a OMED, que son 479 planteles escolares, su estación es el transformador de la calle, no tiene subestaciones eléctricas, es el transformador de la calle, que habría que hacer una subestación, porque si no le agravaríamos el problema de voltaje a las comunidades. De eso es lo que estamos hablando. Y ese tema de las subestaciones, senador, me dice usted que requeriría una inversión ¿de cuánto? Estamos hablando de $700,000 de inversión por escuela. Pero imagínese, vamos a hacer ese desglose. Son $700,000 por escuela para atender el tema de las subestaciones. De las subestaciones, según nos expresaron ayer. Entonces, para la instalación de los acondicionadores de aire por salón, ¿es cuánto? Estamos hablando que serían cerca de $500 millones, unos $600 millones para poder entonces llevarle a cada salón de clase las llamadas consolas o mini split, que ayer, Julio, cuando se habló de $33,000 por salón, nosotros recibimos más de 10 empresas puertorriqueñas haciéndonos constar que de $10 a $12,000 se le podrán instalar a cada salón de 30 pies por 30 o 30 por 40, 3 consolas de aire, con la inversión con garantías de 5 a 7 años industriales, incluyendo la infraestructura de energía eléctrica. Por lo tanto, ellos no entienden de dónde salen los $33,000, aún cambiando la subestación, que pudiera encarecer el proyecto por salón a unos $15,000. Si se le ¿Y de dónde sale ese número, senador? ¿Y de dónde salen esos $33,000? Que ellos presentan en relación a unos estudios que se hicieron en el estado de Hawái, de que ellos entienden que se podrían aplicar unas normas a Puerto Rico.
Pero Hawái, hay bueno. que esperar ahora de que ellos van a contratar 11 firmas consultoras para que hagan los estudios de carga y voltaje para saber realmente qué es lo que necesita el país para atender este problema. Claro, ojo con Hawái porque, ¿verdad?, el costo de vida es por mucho distinto. En Hawái los costos en términos generales son mucho más altos que en Puerto Rico. Exactamente, eso te dice que los empresarios locales le dijeron que no, 33,000 no, que eso podía ser invirtiendo cuánto más o menos por salón. Pues nada, Julio, te tengo que decir que mira lo otro que sale a relucir ayer. El Departamento de Educación invirtió casi $3 millones en compra de tubos balance que ya no se utilizan y los llamados transformadores que ya tampoco se utilizan porque las lámparas son en LED. Y alguien tenía en stock una cantidad de tubos fluorescentes para decomisar y van y se le compraron a alguien con la excusa de que no habían lámparas en LED disponibles. ¿Y de quién era amigo esa persona? Bueno, eso se le pidió la información, que nos supieran a quién fue el contratista o suplidor en Puerto Rico, que se le compraron los tubos balance que ya no se utilizan, los balance y los famosos tubos fluorescentes, que hace 10 años esa tecnología desapareció del mercado y tú recordarás que la propia Autoridad de Energía Eléctrica regalaba las bombillas en LED para cambiar la tecnología. ¿De qué estamos hablando? De que ya vamos por $90 millones en atención a la reparación de los planteles escolares, la atención inmediata, pero esto no puede ser una llave abierta para resolver. Los abanicos, ¿a cuánto los pagaron? De 60 hasta $85, que no son industriales, que son domésticos, que no van a aguantar esa pelea. Bendito, son abanicos para un cuarto de una... Oye, y no es un cuarto, estamos hablando de abanicos que se les pidieron las especificaciones, porque a diferencia de servicios generales, que se tarda en pagar, el Departamento de Educación está excluido de las subastas de servicios generales para que las compras sean directas y más rápidas. Y si esto es de esa forma, pues esos 33,000 abanicos se pudo haber conseguido un buen precio en el mercado en una subasta y no comprarlos a suplidores individuales. Porque, oye, algunos de estos números, senador, que usted nos está presentando, ¿ya ha habido algún desembolso? O sea, ¿estamos hablando de gastos prospectivos o ya ha habido, además de las lámparas LED, ¿verdad? Además de las lámparas y los abanicos? Las lámparas fluorescentes y los balance sí ya hubo desembolso. Para por los eso, además de eso. Hubo ya desembolso y estamos buscando que ahora viene otra partida, que es el contrato que se le dará a esos suplidores para esos inspectores o ingenieros para que hagan los estudios de carga en cada escuela. Ahora vendrá otro desembolso adicional para esos trabajos que se van a llevar a cabo, que en julio. Estamos hablando que para noviembre a diciembre se esperan esos estudios, más lo que se termine de ahí, conseguir el dinero que se necesita, más las subestaciones eléctricas no están en stock en Puerto Rico, hay que mandarlas a diseñar según el plantel, la demanda de consumo, recordando que se le pidió que de igual manera se evaluaran los proyectos de energía renovable en las escuelas, porque si hay una política pública del gobierno, tiene que comenzar por el Departamento de Educación. Y ya mismo nos llega el próximo verano con la próxima crisis de temperatura y no hemos hecho nada. Oye, lo estamos viendo que ahora edificios públicos está reparando aires de escuelas que llevaban 5 y 6 años dañados. Cerca de 115 escuelas, estamos hablando de unos 12 millones, y escuelas donde la inversión por la Autoridad de Edificios Públicos que se está haciendo ahora, hay 3 escuelas en Puerto Rico que se estableció una cuantía significativa para poner en condiciones sus aire acondicionados que habían salido fuera de servicio. Senador, y toda esta información que ha recopilado la Comisión de Gobierno, ¿qué se va a hacer con esto? O sea, ¿ustedes van a presentar alguna propuesta? ¿Van a procurar, además de los testimonios del Departamento de Educación, otros testimonios de expertos para que se elabore un plan para atender este asunto? Precisamente, ayer yo me reuní con los abogados asesores de la oficina y del presidente del Senado, que se va a establecer un proyecto de ley para establecer una política pública referente a este problema en los planteles escolares de Puerto Rico. No se puede quedar simplemente en una carta circular, en un memorándum, tiene que darse por ley una política pública para ello, para atender la educación en nuestro país. Claro, y esa política pública probablemente debería ir enmarcada en una política pública más amplia que tenga que ver con el tema del calentamiento global en general, que todavía no se ha elaborado esa política pública. De hecho, el 29 de este mes se supone que el Comité Asesor en Cambio Climático va a presentar sus sugerencias al Estado. El problema es que a veces esas sugerencias se presentan, se envían a la legislatura, no se aprueban esas cosas, no se aprueban, se quedan ahí muriéndose, ¿verdad? Y de eso depende la planificación del país de cara a futuro, porque va a haber esa crisis, pero también habrá crisis de aumento en la lluvia,
No vamos a esperar a que se inunden las calles, ¿verdad? Preparar la infraestructura pluvial, o sea, hay un montón de cosas que vienen en los próximos años. Julio, y tenemos que reseñar algo, las escuelas del siglo XXI, todas las escuelas que se construyeron del siglo XXI, esas escuelas, todas las que se construyeron, ninguna se trabajó con área ecoamigable y ventilación. No. Son módulos completamente cerrados, más ahora se le suma el proyecto de las columnas cortas que eliminó ventanas en los salones de clase. Sí, no, definitivamente. Yo no sé si lo tienen contemplado, pero el Colegio de Arquitectos podría dar unos buenos testimonios sobre cómo adaptarnos a las nuevas temperaturas y retomar la arquitectura caribeña, ¿verdad? Que es un tema que como que se nos olvidó. ¿Dónde estamos? A veces construimos como para otro sitio, como para Iowa. Lo que pasa es que, Julio, a la hora de buscar a los que tenemos que buscar, que son los que tienen el peritaje, el conocimiento, no lo hacemos y buscamos a los amigos del alma que encontramos en los pasillos. Vamos a ver si lo comenzamos. Que no hay planificación. Claro, vamos a ver si lo comenzamos a hacer bien. El otro día, no sé si vio, el Tribunal de Carolina tuvo que suspender su trabajo porque no había acondicionador de aire. Y cuando uno mira la estructura, que es relativamente nueva, no tiene ni una ventana, senador. O sea, es un cajón. En un país tropical que no sabemos aprovechar las temperaturas y el ambiente. No. Aquí algo hay que hacer en la planificación. No, fallamos mucho en eso. Senador, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Buen día para todos. Que tenga buen día. Esto es Pegados en la Mañana. Vamos ahora a retomar varios temas de actualidad del índole policíaca. Nos acompaña el coronel Roberto Rivera, comisionado auxiliar de investigaciones criminales de la policía, para hablar sobre varios asuntos, entre otras cosas, la comparecencia ayer de el conductor que presuntamente abandonó la escena del incidente en el que murió una joven en hechos ocurridos en Vega Baja. Muy buenos días, coronel. Sí, buenos días, Julio, y buenos días a los radioescuchas. Gracias por acompañarnos. Bueno, ayer hubo como una especie de confusión en términos de si el hombre había comparecido, si no, a dónde había llegado, pero al final del camino sí compareció en horas de la tarde, cerca de las 5, al área de Vega Baja, ¿no? A esa zona policíaca. Bueno, no, pasó al cuartel de la policía de Manatí, donde entonces nosotros movimos nuestro personal, y allí pues se dio a cabo lo que fue la pequeña entrevista que ya nosotros sabíamos lo que iba a ocurrir. Claro, y entonces esta persona que hizo, cooperó con las autoridades, porque el abogado básicamente dijo a los medios que lo que se había dicho públicamente no había ocurrido tal y como se había contado. Bueno, yo desde el día 1 siempre dije que nosotros ya habíamos inclusive citado a través de otra persona. Lo que pasa es que él no se encontraba el mismo viernes, pero el viernes en la noche nosotros dimos con el paradero de los familiares. Pero claro, se citó para ayer y claro, el licenciado tenía unos compromisos en el tribunal y acordamos en horas de la tarde y a las 5 de la tarde se dio. Claro, él no cooperó, toda vez que él invocó su derecho a no autoincriminarse, ya estaba con él su abogado, por ende ya él deja de entonces hablar, quien habla es su representación legal, y entonces pues se le tomaron lo que fue las generales y pues claro, ya se le notificó que en cualquier momento podría estar siendo citado para que comparezca ante el Ministerio Fiscal. Así que esos son los pasos que vamos a seguir de ahora en adelante, y ya él está oficialmente notificado y su licenciado ya tiene conocimiento. Y esta persona es oficialmente sospechoso, el sospechoso único de los hechos. Sí, definitivamente, por eso ayer se le leen las advertencias, él la firmó en unión a su licenciado, el licenciado Juan Ojeda, así que nosotros estábamos prácticamente ya en horas de la tarde del viernes convencidos de que se trataba de él. Así que nada, vamos a empezar a trabajar con una serie de situaciones a través de lo que es la Fiscalía de Bayamón, y pues sabremos en un momento dado la decisión a tomarse con relación a este caso. Claro, y este hombre cooperó, dijo algo, habló, se quedó callado. ¿Qué hizo él ante las preguntas de los investigadores? No, nosotros en todo momento, acuérdese que una vez él tiene asistencia legal, pues ya solamente se dedicó a dar lo que son los datos generales, a firmar las advertencias. Siempre se le hacen un par de preguntas que uno sabe que no van a ser contestadas, porque para eso está el licenciado, para decirle él no va a declarar nada, y así mismo pues fue. Así que nosotros ya sabíamos que esa era la parte que iba a ocurrir, y nada, se procedió, pero ya estamos prácticamente con un caso completo, y ahora a seguir trabajando de mano del Ministerio Fiscal. Muy bien, ustedes dirían entonces que este caso está esclarecido, tal y como nos anticipaba ayer.
Sí, exacto, el caso realmente está esclarecido. Hay que trabajar ahora para lograr que en un momento dado haya una erradicación y claro, lo que uno siempre quiere al final del día, que sea una convicción una vez terminado todos los procesos. Muy bien, bueno, vamos a ver en qué para este caso de la joven de Vega Baja. Mientras tanto, oiga, un hallazgo macabro de Toa Alta, en donde se encontró una cabeza humana, ¿no? Con impactos de bala. Bueno, yo no puedo asegurar, ¿verdad?, categóricamente de que se tratase de unos impactos de bala. La forma y manera en que se encontró la misma, pues uno tiene que dar el espacio que sea el instituto, ¿verdad?, los expertos, claro. el forense, el que nos diga que en efecto que aquella pequeña o aquel pequeño orificio se trata de lo que es un impacto de bala. Pero sí se encontró por unos pescadores dentro de un bolso de tela, estos que son casi como utilizados para en los laundry, que son bien fuertes, una lona fuerte, y ahí dentro estaba lo que era esa cabeza humana. Así que estamos trabajando, como dije ayer, con unas personas que están desaparecidas. Hay uno que puede guardar relación, así que los familiares deben estar yendo hoy al Instituto de Medicina Forense para ver si pueden identificar la misma. De hecho, ellos llegaron hasta el lugar. Vale, bueno, le agradezco como siempre, coronel, la información que nos provee a nosotros y a la audiencia de Radio Isla 1320. Siempre a las órdenes, Julio. Nos acompaña a esta hora la fiscal Jimara Gabriel Maisonet, directora de la Unidad de Procesamiento de Conductores Ebrios del Departamento de Justicia. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio, a ti y a todos los radioescuchas. Bueno, saludarle, fiscal. Bueno, en términos generales, dejando por delante que usted no es la fiscal de este caso en particular, pero sobre este caso ha habido, ¿verdad?, múltiples planteamientos públicos, algunos de ellos hechos por parte de la familia de esta joven, que mostraron preocupación por el procesamiento, para ellos lo que ellos entendían como la dilación o elementos que le parecían irregulares, pero por eso precisamente queremos conversar con usted para que nos hable un poco acerca de el manejo de este caso y cómo se debe dar a la luz de casos similares, fiscal. Sí, gracias por la oportunidad de explicarle al pueblo cómo se trabajan estos tipos de casos. Antes que nada, nos solidarizamos con el dolor que siente la familia de Lara, al igual de las familias puertorriqueñas que han perdido familiares o las personas que han sido afectadas por conductores negligentes en Puerto Rico. Este tipo de casos, Julio, y tiene que quedar bien claro que el Departamento de Justicia va a procesar a todos de una manera rigurosa, pero tenemos que, para llevar esos casos más allá de dudas razonables, para que no se caigan por eso que llamamos tecnicismo, tenemos que tener toda nuestra prueba y la tenemos que recopilar. Y la prueba de este tipo de casos es una prueba pericial y es una prueba que va más allá de los testimonios, va más allá de los videos. Estamos hablando de que tenemos que ver y tenemos que tener, mire, si en esa área tenemos que ver si en esa área había un semáforo, si ese semáforo estaba funcionando, se tienen que hacer pruebas de velocidad, se tienen que hacer pruebas de ese asfaltado. En algunos casos tenemos que recurrir a recreaciones de escena. Se tiene que ver que los vehículos involucrados cuando pues la policía toma estos vehículos, se le hace exámenes a ese vehículo. Primero se descarta que el vehículo tenga alguno de los vehículos involucrados, o como en este caso es un solo vehículo, que no tengan desperfectos mecánicos. Se verifica goma, se verifica brakes, los frenos, shock absorber, sí. Son miles de cosas. Y esas cosas, o sea, que no basta con haber identificado al presunto responsable, fiscal. Disculpe que le interrumpa. Le preguntaba que si no es, entonces por lo que usted nos describe, no basta con haber identificado al presunto responsable y tenerlo en vídeo. Eso no es suficiente. No, Julio, no es suficiente. Hemos visto casos donde pues hay una supresión. Los videos no entran solos. Yo tengo que probar que ese video no haya sido alterado. Muchas veces hay unos videos, las personas que los toman no quieren dárnoslo, y de la manera de probar y entrar el mismo en el tribunal yo tengo que pasar por otro proceso. Por eso le digo que son casos complejos y uno quiere ir
de una manera completa. Lo otro, nosotros los fiscales y los policías hacen unas entrevistas en la escena, en el momento, pero eso no son las entrevistas a rigor que se necesitan para llevar este caso. La entrevista en el escena es una entrevista altamente emocional. Muchas veces pues las personas empezamos a hablar, tienen que darle los primeros auxilios, tienen que ir pues al hospital y yo tengo que recopilar esa información también médica para yo erradicar realmente los casos y los delitos de los cuales puedo probar, porque imagínense, yo radico el caso por lo que ven las personas allí, no tengo una prueba pericial, no tengo una prueba médica, quizás luego no pueda radicar otros casos porque no tenía en ese momento esa prueba. Así que yo quiero tenerlo con todos los cargos que puedo probar. Claro, una de las preguntas, fiscal, que surgió tanto por familiares como por allegados, ¿verdad? En este caso, uno de los cuestionamientos un poco iba en la línea de si era normal, y aprovecho para preguntarle a usted, que es la persona que nos puede contestar, que una persona desaparezca de una escena, que las autoridades sepan quién es la persona, la habían identificado, pero que se le dé el espacio para acudir 4 días después a la policía. Mire, en los casos, este tipo de casos, y voy a hablar de manera, no lo quiero particularizar porque este caso está en estos momentos, se está investigando. Claro. Y mi pregunta va en términos generales, ¿no? Si en este o en cualquier caso, ¿verdad? Si esto es normal que se le dé tanto tiempo. Lo primero es que en los casos la policía va a recopilar una evidencia y hay unos procesos policiales que yo no soy la persona pues indicada porque son procesos policiales. Yo sí le puedo decir que si yo no arresto a alguien en el lugar, en el momento, la policía puede hacer dos cosas. Puede establecer, tiene que buscar a la persona si esa persona no está allí. Y pues por eso yo le digo, pues mire, en casos y en ciertos casos como en este caso, la persona no estaba allí en el momento, pues no se arresta en el momento. Muchas veces en los casos de que hay choques graves y choques fatales, las personas implicadas, el imputado del delito, también recibe daños y pues también hay que darle ayuda médica. Y por eso también en muchos de estos casos usted no va a ver que la persona sea arrestada inmediatamente porque esa persona también necesita esa ayuda médica. Y por eso, pues dependiendo del caso y las circunstancias del caso, es que se trabaja. Pero y tenemos que tener claro algo. Cuando el policía arresta a alguien, en un momento también se le acortan unos términos y se tienen ciertos periodos para radicar un caso. Se tienen unas 48 horas en ciertos casos, en unos casos son otras 24, porque cuando yo arresto y sé que la persona fue la que cometió el delito, lo tengo que llevar ante un magistrado. Claro, ahora bien, fiscal, si en este caso, digamos, en este o en cualquier caso, existe la posibilidad de que el conductor o conductora que provoca un accidente ha estado bajo los efectos del alcohol. El permitir que pase tanto tiempo, ¿cómo afecta la investigación, verdad? Por cuanto no se le pueden realizar pruebas en el momento. O sea, esto puede tener un peso sobre el desenlace de el caso y los posibles cargos a radicarse. Julio, a mí no me gusta, pero tengo que hablar. Los casos de las muertes en las carreteras no son accidentes, son choques. Porque como tú acabas de decir ahora, cuando una persona está bajo la ingesta de bebidas embriagantes, claro, es una determinación de una persona y por eso no es un accidente, es una decisión consciente de beber y guiar. Y no podemos pues pasarle la mano a ese respecto. Lo otro, sí, y esto es en los casos de choques graves y fatales, cuando las personas están en el área y en la escena, como nosotros pues hablamos,
La ley 22 establece que la persona será llevada a tomársele las pruebas que tú estás hablando, las pruebas correspondientes en los instrumentos que se tienen. Puede ser a través de, pues, de soplar, que el instrumento intoxilizer, o se le saca sangre. Cuando la persona no está en el área, ahí ya, pues, nosotros como fiscales, y se nos trae este momento, una cosa es, pues, arrestar a una persona. Hubo un choque y se pudo ubicar a la persona al minuto, a los 2 minutos, pues yo puedo trabajar con eso, pero si ha pasado como 8 horas, 5 horas, 4 horas, yo no sé si esa persona 4 días y es lo que estuvo ingiriendo las bebidas antes o después, y por eso es que en este tipo de casos pues es algo complejo. Eso no quiere decir, por eso digo, depende de la totalidad de las circunstancias. Esto no quiere pero decir, que sí tiene un impacto, ¿no, fiscal? O sea, lo hace más difícil en caso de que el consumo de alcohol haya sido parte del... Lo hace más difícil porque no tengo una prueba de alcohol. Pero a eso vamos, lo que nosotros llamamos otro tipo de prueba, que si había alguien con él que puede probar que la persona estaba ingiriendo bebida o estuvo en sitios anteriores donde había bebida alcohólica y se puede probar que la persona bebió. Pero de cara a un procesamiento eso sería llevar a inferencia, ¿no? Claro, pero de cara al procesamiento, al proceso, si fuera un juicio, pues eso sería llevar si fuera por jurado, a la inferencia, ¿no? A deducir que esta persona pudo haber estado bajo los efectos de ebriedad versus haberle realizado una prueba. Si tenemos esa otra prueba a través de... el jurado pudiera inferir, y como yo le digo, pues hay lo que se llama la prueba independiente, que es como se llama esto, que tú no necesitas, se pudiera llevar, pero son elementos que tiene que determinar, pues el fiscal investigador sí los tiene, porque si no los tiene, pues no se puede llevar eso. Nosotros llevamos estos casos con los elementos del delito para prevalecer. Y eso es bien, no podemos llevar un caso, como tú dijiste, yo no puedo inferir, tiene que ser algo un poco más. Hay una inferencia razonable. Claro, sí. Y eso sí se permite, pero esa inferencia tiene que ser más allá de duda razonable. Y quiero que se sepa, pues, los casos de hit and run tienen una pena adicional, como yo digo. Son unos agravantes que tiene este delito. Y es bien importante que las personas, que los conductores sepan que tienen unas responsabilidades. Cuando tú guías, tú tienes una responsabilidad de quedarte en el lugar, de prestar esos primeros auxilios. Si usted o si no sabe de sus primeros auxilios, uno llama al 911. Pero tiene que asumir la responsabilidad inicial e intervenir para asistir a alguien si es que hay heridos, etcétera. Bueno, fiscal, se nos acaba el tiempo. Le agradezco los minutos para conversar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Muchos saludos para usted. Gracias, Julio. Buen día. Esto es Pegados en la Mañana, amigos. A esta hora cambiamos de tema y hablamos sobre una nueva manifestación que se lleva a cabo en la región educativa de Bayamón. Nos acompaña a esta hora la maestra Steli Torres, una de las maestras de la escuela donde se lleva a cabo esta manifestación, y Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros. Buenos días a ambas. Buenos días. Saludos, profesora Torres. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que les lleva a ustedes a manifestarse en horas de la mañana de hoy? Hoy estamos aquí manifestándonos porque nos faltan 3 maestros de la especialidad. Nosotros somos una escuela especializada en ciencias y matemáticas, la única escuela especializada en el ORE de Bayamón, y se realizó una organización escolar en los procesos de mayo del año anterior, ¿verdad? A la cual fue validada y fue aprobada todos los puestos que ahí estaban en esa organización escolar, y en este momento no nos quieren nombrar 2 maestros de matemáticas y un maestro de ciencia, lo cual está afectando a nuestra escuela. Nuestros estudiantes de 6º y 8º grado no están disfrutando de los ofrecimientos de nuestra escuela especializada porque no tienen estas clases. Hemos estado trabajando, obviamente, en la organización, una organización alterna para que nuestros estudiantes no se vean afectados en el tiempo lectivo, pero claro está, no tenemos los maestros y necesitamos ya dar ese ofrecimiento. Hemos agotado ya diferentes alternativas. Ayer estuvimos hablando con el doctor Jiménez, aquí en la escuela, que es el director de escuelas especializadas.
en nivel central, el cual dijo que teníamos que entonces reorganizar nuestra escuela a 4 equipos y que esos maestros, ¿verdad?, no son justificados y no se van a ser nombrados. Así que nuestro reclamo es más arriba, ver quién nos puede validar esa organización y que nuestros estudiantes no se vean afectados. Claro, profesora, para que la gente nos escuche, ¿verdad? Aquellos que no son maestros y que a lo mejor este lenguaje de organización y demás puede ser algo técnico, ¿por qué es importante que se den los nombramientos de los maestros como ustedes reclaman? ¿Cuál sería el impacto sobre la comunidad escolar y el proceso educativo? Eso, el impacto son los estudiantes, las clases que toman los estudiantes. En nuestra escuela se toman 2 clases de ciencia, 2 clases de matemática por la especialización, y si no tenemos maestros suficientes para cada equipo de trabajo, para cada grupo de ciencia y de matemática, pues no podemos ofrecer la especialización de la escuela. O sea que en una escuela especializada ya no sería especializada. Prácticamente, vamos a decirlo de esa manera. Pequeño detalle, profesora, ¿no? Eso es un detalle mayúsculo. Si yo no puedo cumplir con la especialización de la escuela por la falta de personal, pues entonces ya no es una escuela especializada. Sí, exacto. No queremos pensar que eso es parte de los planes del departamento y por eso no nos quieren nombrar los maestros, ¿verdad? Queremos pensar que esto tiene que ver con otra situación, porque nuestra escuela ha rendido frutos. Hemos trabajado sin número de proyectos, nuestros estudiantes salen de aquí directo a la universidad, tenemos programas de avanzado, el estudiante que entra aquí sale de calidad para el mundo profesional y para la universidad. Claro. Hemos demostrado todos los proyectos que se han realizado en esta escuela, pero en este momento pues no estamos teniendo prácticamente el apoyo que necesitamos para que esas plazas sean nombradas y entonces nuestra escuela funcione como se entregó en esa propuesta de organización en mayor renta. ¿Y qué dice la designada secretaria hace algo? Porque recordando que ella era la directora de la región educativa. Pues la doctora Yanira Raíces estuvo aquí con nosotros en junio del 2022, cuando era todavía ayudante especial en el ORE de Bayamón, ofreciéndonos un reto para que nuestra escuela sea de calidad, para que los filtros fueran mayores, para que nuestros estudiantes demostraran más, para tener proyectos especiales, pero en este momento pues no hemos tenido contestación de ella. En este momento no sabemos qué ella opina de la situación que está sucediendo aquí. Obviamente hemos enviado cartas, no hemos tenido todavía respuesta, y queremos saber su respuesta porque ella nos dio el reto y somos la única escuela 5 estrellas en Bayamón de nivel de sexto a 12, así que el reto fue cumplido, nosotros cumplimos, nuestros estudiantes viajaron a la Feria Internacional del ORE de Bayamón. Tengo estudiantes que participan del Reto a Marte que van a viajar a Ecuador junto con maestros de aquí de la escuela. Sí. Nuestro programa de ciencias y matemáticas ha brillado en todos los sentidos. De igual manera, otros programas como es el programa de Bellas Artes. Así que el reto está cumplido. Ahora falta que ellos, ¿verdad?, tomen decisión y nos puedan ayudar para que nosotros sigamos brillando. ¿Cómo no? ¿El nombre de la escuela es cuál, profesora? Nuestra escuela es Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas Papa Juan 23. Muy bien, bueno, pues profesora, le agradezco el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Gracias a ustedes por el espacio. A esta hora cambiamos de tema, amigos, y nos acompaña el doctor Armando Burgos, portavoz del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico. Oiga, porque ayer se habló acerca del avistamiento de un mono, de un simio, en uno de los municipios acá de la isla, y obviamente estas noticias siempre provocan sorpresa e interés por parte del público. Precisamente por eso conversamos con el doctor Armando Burgos, que es experto precisamente en el tema de los primates. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, esto ya se ha convertido como en un asunto bastante recurrente, ¿no? El ver simios, monos en distintos puntos del país. En esta ocasión fue en Vega, en Toa Alta, me parece, sí, en Toa Alta. Sí, en Toa Alta, correcto. ¿Es una percepción o realmente es que tenemos este asunto ocurriendo en distintos puntos del país con bastante frecuencia? Sí, o sea, existen bastantes avistamientos de estos animales. Definitivamente
es un área donde pues hay un problema donde muchas veces tenemos estas mascotas, las obtenemos de manera ilegal cuando son chiquititos, son bellos y preciosos, pero cuando crecen pues o se escapan o las personas deciden que no pueden tenerlos más y pues los dejan ir. Esos son parte de los problemas que a veces vemos y pues en diferentes áreas, pues lo que vimos el mono de Santurce, de Toalta, y sabemos pues que hay más por diferentes áreas de la isla. En Lajas hubo sus problemas por mucho tiempo, y entiendo que todavía están. Así que, pues, no se está convirtiendo definitivamente en algo que, pues, no quiero decir común, pero sí que se ve con frecuencia. De hecho, ya hace un tiempo atrás, hace casi un año, se había avistado en una urbanización de Manatí un mono muy parecido a este, y en la zona de Toa Alta también. ¿Es posible que estemos hablando del mismo, que haya una colonia de estos simios por la zona? Ellos se mueven, todo depende del área geográfica, también se van a mover por áreas boscosas, que sí, o sea, decir que es el mismo pues es difícil porque pues hay que ver exactamente dónde se están moviendo estos animales, pero sí sabemos que hay más de uno, o sea, y hay situaciones donde se han visto, hay reportes donde se han visto pues grupos de animales, lo mismo que pasó en Laja, o sea que hay de todo, o sea, casi siempre si los vemos solos por ahí, pues la posibilidad es que pues el mono era o de una persona, o si pertenecía a un grupo, pues el mono macho tiene un comportamiento de muchas veces de irse de su grupo y buscar otro grupo, pero eso ya es comportamientos de grupos de animales, comportamientos silvestres que pues no sabemos a ciencia cierta si eso es lo que estamos viendo, pero la mayoría de los casos que vemos son, o por lo menos que yo he visto que han sido reportados por la prensa, etcétera, han sido monos machos. Doctor, este mono que fue avistado ayer por el video que ha estado circulando en las redes sociales, ¿usted puede determinar qué tipo de mono estamos hablando? Es un rhesus, es un mono rhesus. La mayoría de los monos que están aquí en Puerto Rico son monos rhesus. En su tiempo había monos patas y pues cualquier otro mono que se ha introducido de manera ilegal, pero la mayoría viene siendo rhesus. ¿Por qué será que hay tantos de este tipo, principalmente? De los monos rhesus, bueno, hay muchas teorías. Sí, en el tiempo ¿cómo se dice? Los monos de Laja, por mucho tiempo, pues estaban reproduciéndose. La gente podía capturar a los bebés. También se consiguen a través de personas que los tienen como mascotas y pues empiezan ese momento de reproducción. Uno los puede posiblemente hasta de manera buscarlos en las redes sociales y ver quién tiene algo, o se ofrecen a veces, ya no con tanta frecuencia, pero sí, o sea, definitivamente ese mono es el más frecuente que está en la isla ahora mismo. Ahora bien, doctor y amigos, estamos conversando con el doctor Armando Burgos. Él es portavoz del Colegio de Médicos Veterinarios y experto en primates. Una cosa que me parece importante preguntarle es cómo la gente debe actuar si, por ejemplo, ve uno de estos primates en su casa o cerca de sí, ¿verdad? ¿Cómo hay que actuar? ¿Qué es lo que no deberíamos hacer a la hora de interactuar con estos animales? Pues lo principal es evitar el contacto. Pues estos animales siempre están buscando comida, en general es frutas lo que están buscando. Pues no tener y dejarle comida con el propósito de que pues quererlos ver, no acercarse. En la mayoría de estos casos estos animales están asustados, le van a tener miedo, van a correr para el otro lado. Todo depende también si fueron domesticados o están acostumbrados a estar con personas. Pero en general, pues ese comportamiento es más de pues, un animal silvestre que no es, él le va a tener más miedo en cuestión de salir corriendo, no enfrentarlo, no querer darle comida, como dije, para querer atraerlo, porque sí, estos animales pueden portar enfermedades que son lo que se llaman enfermedades zoonóticas, en particular el herpes B. Es bien importante. Importante no confundirlo con hepatitis B, que a veces lo confunden. Es herpes B, y esa enfermedad, pues ese virus, el mono puede tener el virus y no tener ni un síntoma, pero si una persona es mordida o entra en contacto con la saliva o la orina o pues la sangre o lo que fuera de este animal, pues puede estar contagiado. Claro, así que en ese sentido, de hecho, si se produjera
Dios no lo quiera, un ataque, usted resulta mordido, tiene que recibir atención médica de inmediato, ¿no? No es que se quede en su casa y se ponga una curita. Definitivo. Eso es algo donde se necesita atención médica y pues notificarle la posible exposición, porque ahí el tiempo apremia en cuestión de asegurarse de que reciban ayuda médica. Ahí está, bueno, pues ya lo saben, no se pongan a jugar con los monitos, no se pongan a estar haciéndole cucas monas literalmente o tratar de atraparlos porque puede ponerse usted en riesgo. Lo ideal entonces sería llamar al departamento de bueno, no sé si con la falta de personal que tiene, pero llamaríamos al departamento de recursos naturales. Sí, o sea, ahí en general lo que ellos pues tienen las trampas, pero no voy a pues pretender de que estos animales, ellos son bastante inteligentes y si tienen fruta por otros lados, pues es raro que entren a la trampa, pero sí, pues eso sería el proceso de entonces comunicarse con recursos naturales. Muy bien, ahora evidentemente pues ahí habría que ver si el personal del departamento está disponible. Sabemos que hay una escasez de personal precisamente para atender estos asuntos, así que de todas formas usted haga el trámite, de lo contrario pues no se ponga usted a tratar de ataparla. Definitivo, y pues o sea, esa parte de los animales exóticos definitivamente no siempre orientarse en cuestión de que si uno va a tener esos animales, especialmente si son ilegales, pues estos animales algunos pues no hacen buenas mascotas. Como no, bueno, le agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros, doctor. Seguro, a la orden. Esto es Pegados en la Mañana, conversamos a esta hora, ya cambiando totalmente de tema, con Mercedes Martínez, la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Buenos días, Mercedes, ¿cómo está? Buenos días, Julio. Saludos para ti y para todos los que sintonizan esta mañana. Gracias. Hace un rato conversábamos con la portavoz de una de las escuelas de Bayamón en donde se lleva a cabo una manifestación hoy. Sin embargo, queríamos conversar con usted sobre el contenido de la vista pública que se llevó a cabo en el día de ayer, en donde se estuvo hablando sobre el tema de la emergencia por calor y los números que se estuvieron divulgando que pues parecería excesivo, ¿no? Se habla de una inversión de $1,000 millones para poder solucionar el tema del calor entre los estudios, la instalación de las subestaciones, los acondicionadores de aire, los abanicos. ¿Esto es sensato? Pues mira, me parece que son números irresponsables, primero que nada, ¿verdad? En vista pública, porque lo primero que señala la agencia es que necesitarían $1,000 millones si fueran a instalar unidades de aire en los 30 y pico de mil salones que hay, pero luego señalan en la misma vista que hay cerca de una tercera parte de escuelas que ya cuentan con unidades de aire acondicionado funcionando y operando, así que eso reduciría en un 33% inmediatamente la cifra que están dando. Luego, el licenciado Yamil Ayala de Edificios Públicos señala que hay 17 escuelas que van a estar en proceso de reparación de sus aires acondicionados y que se ha subastado o presupuestado ya 22 millones para ellos, y entonces da ejemplos de que hay una escuela que va a salir en 3 millones, otra en 2.5 millones, sin embargo no menciona que si calculas, ¿verdad? Porque yo hice el cálculo, eso es matemática sencilla, si calculas las 17 escuelas entre los 22 millones que señalaba que estaban presupuestados para ellos, es un promedio de 1.4 millones por escuela para reparar las unidades de aire acondicionado, así que no es una cifra alarmante. Por otra parte, si van a hacer un estudio, pues hay que esperar a ver qué es lo que resulta de la capacidad energética, pero aquí hay una responsabilidad compartida. Está muy bien que hagan vista pública y que haya transparencia de cómo el departamento va a trabajar. Nosotros llamamos a un científico que especificaba el tema del calor, ¿verdad? y del cambio climático, y propuestas a corto, mediano o largo plazo en la pasada reunión. Sin embargo, aquí la legislatura también tiene una responsabilidad porque son los mismos que aprobaron el contrato de Luma, que tanto daño le ha hecho a las escuelas públicas del país. Son los mismos que aprobaron el contrato de Genera, que ahora enfrenta todos los días problemas con la generación de energía, así que esto agrava la situación del sistema energético, lo viene agravando, sin contar con los aumentos estrepitosos que ha habido en un año por parte de estas compañías privatizadoras que no han resuelto nada, ni en el país, mucho menos en las escuelas públicas. Ya, claro. Ahora bien, de cara a futuro, conversando de hecho con este experto del que usted nos habla y con otros tantos, con el Colegio de Arquitectos, con otros tantos, primero reconocer que aquí no se planificó adecuadamente, ¿verdad? Ese es el primer paso, me parece, ¿no?
ni siquiera desde el diseño de las escuelas y la construcción no hubo una buena planificación. Segundo, yo no veo a la vista, ya casi acabando la actual emergencia, porque el calor intenso se acaba en unos 15 días, no veo que le hayamos podido dar forma a un plan para atender el asunto de cara a futuro, porque el próximo verano será más caliente y el próximo más caliente aún, y así sucesivamente por los próximos 10 años. Yo no veo, porque claro, el tema de los aires y los abanicos, pues chévere, pero eso no atiende el problema de fondo. ¿Y si se dañan los aires? ¿Y si se dañan los abanicos? Definitivamente concurro contigo al 100% y le añado que el departamento tiene la mala costumbre de actuar a la defensiva cuando se le presenta una situación. Recordemos a Molinelli, que llevaba 20 años hablando de la sismoresistencia de las escuelas y tuvo que literalmente colapsar una escuela para que empezaran a trabajar con la reparación de las columnas cortas. Ahora tenemos a este científico, Pablo Méndez, quien señaló en la reunión con la secretaria que se ha reunido con diferentes secretarios de educación, incluyendo a Julia Kelleher, o sea que secretarios recientes, con vista por corrupción, dicho de sea paso, ¿verdad? Pero se reunió con ella y con otros secretarios para presentar un plan integral sobre cambio climático, porque hoy el problema es la ola de calor, pronto vendrá la sequía, después vienen las inundaciones y los dragados. Claro. Entonces vamos a paralizar el país cada vez que haya un asunto, ¿no? Tú sabes. No, y él presentó un plan concreto a la agencia, él viene trabajando décadas en el recinto de ciencias médicas y a la agencia le ha presentado el plan a corto, mediano, largo plazo, así que esperamos que la agencia ahora responsablemente lo acoja sin hablar. Tú hablas del diseño de la infraestructura, sin recordar que aquí cerraron más de 600 escuelas entre Julia Kelleher y Rafael Román. Muchas de estas escuelas eran escuelas relativamente nuevas, con mejor infraestructura que escuelas que permanecen abiertas, nunca debieron haber sido cerradas. Por ejemplo, Luis Muñoz Rivera de Dorado, de Aguayo, era una escuela que se construyó en los 80, cerca del 86. Es una escuela de relativa construcción, que estaba tsunami ready, que era refugio de la comunidad, estaba en excelentísimas condiciones, que su infraestructura responde mucho mejor, ¿verdad?, al sistema, sin contar con dónde está la energía y los ahorros de estas escuelas que cerraron. Hablan de consumo energético. Claro. ¿Dónde está el ahorro que el departamento ha mencionado? Sin hablar que hay que hablar de energías renovables, como ocurre en otros países. Lo mencionaron ayer de forma somera, pero ahí hace falta legislación. Como no, Mercedes, le agradezco el tiempo como siempre. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio. Buen día.